Buen día, República. Espero te encuentres bien. Comenzando otro día ya en esta semana, la última del año 2023. La última de este año 2023, con 4 años y medio de actividad periodística con este programa que tiene como nombre una pregunta: ¿en dónde estamos? Programa de Libertas, la primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, fundación que nos honra, que nos enorgullece con el rol que nos han permitido desplegar, desarrollar ante todos ustedes, que es este rol de comunicador, este rol periodístico, por supuesto que abocado a la investigación fundamentalmente, y a la investigación sobre la base de la información chequeable, para entregarles a todos ustedes la posibilidad de tener elementos como para reflexionar en qué consiste nuestro acervo occidental de la República Democrática y el Estado de Derecho, sobre las bases filosóficas del liberalismo, que no es otra cosa que un sistema abierto con metodología científica, una filosofía de principios muy claros que apuntan a la libertad individual. Las libertades individuales como el epicentro o el eje fundamental de la estructura y la consolidación de los estados de derecho como unidades nacionales, como estados nacionales. Ese es el proyecto que originalmente formula Occidente como resultado de la racionalidad occidental, de todo un proceso de avance en los conocimientos científicos, en las metodologías de la investigación científica, pero a su vez también en la metodología de la exposición del conocimiento científico, en las publicaciones, en la construcción de comunidades científicas, como la Royal Academy, por ejemplo, en aquel renacimiento inglés. En el siglo XVIII ya se despliegan las enciclopedias, es decir, ese afán de compendiar con voluntad de perennidad, de compendiar el conocimiento científico en los grandes países o países centrales de Europa, de esa Europa que es la cimentadora, o si vos querés, la nave nodriza, como diría José Ortega y Gasset, de nuestra civilización occidental. Civilización occidental que va a cuajar, que va a confirmarse definitivamente en un proyecto que era algo así como una teoría de gobierno, una teoría de Estado, una teoría incluso respecto a las libertades, que va a ser la declaratoria de la independencia de los Estados Unidos, como el primer país, realmente la primera nación federal republicana, democrática liberal, en la cual incluso se va a desarrollar en puridad ese modelo democrático, representativo de Estado de Derecho, con una economía capitalista, con el capitalismo. Lo mismo pasará respecto a la economía capitalista en el Reino Unido, en Alemania, en los países nórdicos, básicamente en los países de la Reforma Protestante, como muy bien lo explica Max Weber en su maravilloso libro, La ética del protestantismo y el espíritu, o la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Max Weber, 1901, primer gran obra genial de este pensador alemán, abogado, economista, profesor, catedrático de economía política. Nació en Erfurt en 1864. Fue profesor de Derecho Mercantil en Berlín en 1893 y en la Universidad de Friburgo, en Brisgovia, en 1894, y también fue profesor de Economía Política en Heidelberg en 1897. Bueno, en 1901 publica este libro maravilloso, obra mayor de Max Weber, evidentemente, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en el cual nos explica a ciencia cierta, en detalle, con una narrativa analítica minuciosa, en qué consiste el capitalismo y qué relación tiene con la ética de la teología protestante. Digo todo esto porque vamos a hablar un poquito de China. Vamos a empezar en este programa a, a bucear un poquito, a investigar de qué se trata. Antes les digo que estamos en Facebook, en donde estamos ahora mismo.
por CX30, obviamente, la radio, CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos también con nuestro X, arroba en donde estamos, con nuestro Instagram, en donde estamos Uru, y ahí tenés también logueado, linkeado nuestro tweets que publicamos todo el tiempo en nuestros programas también. Y nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Te suscribís, es absolutamente gratis. Y podés ayudar a difundir estas ideas de la libertad, la democracia, el Estado de Derecho. Vamos a entrar un poquito en China, que es el punto de inflexión en Occidente, es el punto de inflexión en estos tiempos de la historia, es la gran piedra en el zapato de Occidente, China, es la que está provocando todo este clima de tensión mundial que nos plantea los prolegómenos de una tercera guerra mundial, es China. ¿Es China la que prepotea a Estados Unidos? ¿Es China la que le anuncia a Joe Biden que va a invadir Taiwán, que tiene pensado hacerlo, que está dentro de su política como, si vos querés, una política de gobierno ya decidida, definida por Xi Jinping, líder comunista que perdura en esas elecciones internas del Partido Comunista Chino, partido único, como todos los partidos comunistas, tienen un inmenso palacio de gobierno en Pekín, gigantesco, donde ahí está precisamente ese enorme palacio que es del Partido Comunista, al lado en sí del Palacio de Gobierno, que es más histórico incluso. Hay varias notas, estoy investigando este tema hace un tiempo. Acá tengo una nota publicada por Maurice Meissner que se intitula China, ¿cuán capitalista es? El programa de reformas lanzado por Deng Xiaoping, que fue quien quedó después de Mao. Mao tuvo un régimen realmente muy violento, tiránico, que empobreció totalmente a China. Se caía a pedazos la revolución socialista inspirada en el modelo marxista-leninista de la Unión Soviética, a la cual admiraban y con la cual tenían relaciones, por supuesto, prácticamente de amistad ideológica, relaciones también comerciales, pero ambos modelos se estaban cayendo a pedazos porque el socialismo aplicado, digamos que a rajatabla o en rigor de la teoría socialista, a lo único que tiende es al fracaso rotundo en materia de economía, en materia de desarrollo, de productividad. Por lo tanto, cayéndose a pedazos la economía china, surge un programa de reformas que fue lanzado por Deng Xiaoping en 1978, personaje que incluso fue deportado por Mao, porque no le gustaban sus ideas. Deng Xiaoping pretendía construir las bases para la modernización socialista del país, pero produjo el más espectacular proceso de desarrollo capitalista de la historia. Digamos que abrió al mercado capitalista mundial. Paradójicamente, las condiciones para esta transformación provienen de los logros burgueses de la revolución maoísta de 1949. En 1978, cuando Deng Xiaoping lanzó su programa de reformas de mercado, su finalidad no era crear una economía capitalista. Fue algo muy similar a lo que quiso hacer posteriormente Gorbachev, cuando había planteado en esa perestroika toda una serie de reformas económicas y políticas también, tendiendo a humanizar la revolución socialista. De eso hablaba Gorbachev, un abogado, experto también en temas jurídicos financieros, y decía que se tenía que modernizar la revolución socialista y había que liberar hacia el mercado la economía. Un mercado más liberado y a su vez un régimen también de cierta representatividad en cada uno de los soviets, procurando
digamos, un modelo similar al de los Estados Unidos. Gorbachev era admirador de la estructura y de la naturaleza federal de los Estados Unidos. Admiraba incluso la historia del federalismo de los Estados Unidos, pero evidentemente no lo logró. Deng Xiaoping plantea algo similar en términos económicos de liberar a la economía, es decir, darle un, digamos, una naturaleza o viso de economía de mercado. Va a ser el líder supremo de China, va a ser el líder en el periodo post-maoísta, fue comunista siempre, ¿eh? Deng Xiaoping. No piensen que se convertía al liberalismo y al capitalismo, no, no. Era un comunista convencido, marxista-leninista, anti-maoísta, pero decía que había que rescatar la revolución socialista. Fue estudiante en Francia. La mayoría de los intelectuales del Partido Comunista Chino se occidentalizaron. Estudiaron en Europa, en las grandes universidades. Como les decía ayer, las personalidades chinas son trilingües por lo general, incluso hablan más de dos lenguas, además de la nativa, de la que les es propia. Por lo general, el inglés y el francés, o el inglés y el español, a veces las tres, inglés, francés y español, o el inglés, el francés y el alemán, etcétera. Es decir, tienen una formación, digamos que académica muy sólida. Están formados en las corrientes de pensamiento y en la ciencia occidental, pero todo en pos de construir el socialismo marxista-leninista. Ingresa Deng Xiaoping al Partido Comunista Chino en 1924 y en 1978, bueno, todavía preveía un futuro socialista para China. Al igual que Lenin, Deng Xiaoping no se oponía a usar los medios privados del mercado capitalista para lograr los objetivos socialistas. Esto le plantea Marx también en su teoría. La teoría económica y política de Marx plantea utilizar los mayores beneficios de la economía capitalista para el desarrollo de los planes socialistas. Pero lo que realmente se produjo no fue la construcción de los cimientos del socialismo, dice este periodista, sino el más masivo proceso de desarrollo capitalista en la historia contemporánea. Hacia mediados de la década de 1990, los aspectos esenciales de una economía capitalista estaban firmemente establecidos. En primer lugar, la obtención de ganancias fue universalizada en la vida económica y establecida como el principal criterio para juzgar el éxito o el fracaso de virtualmente todas las empresas económicas. Esto en China, pero estamos hablando de la vida económica universalizada en relación a las empresas que se fueron instalando paulatinamente en China. Todo un proceso que también explicaremos en su momento, no va a dar para hacerlo en este programa. En segundo lugar, China se integró a la economía capitalista mundial, se integra a los mercados mundiales. Inclusive en el año 1994 publica un documento oficial que hace a la política económica como política de Estado, documento que se intitula White's Book, el libro blanco, y ese libro, White's Book, bueno, o el libro, el libro blanco que viene a ser la política económica como política de Estado de China, plantea, entre varias cosas, el desarrollo de la economía mundial a través del diseño de la multilateralidad económica, contraponiendo ese modelo de la multilateralidad económica a través de un diseño que es el Tratado de Libre Comercio, con características muy propias, es decir, son acuerdos, son contratos comerciales entre estados o entre estados y empresas. Esas empresas son de carácter nacional en cualquier parte del mundo, por lo tanto, es un contrato de un estado con esas empresas a nivel de empresas representantes de un estado, como empresas originalmente u originariamente nacidas en tal país. Todo eso se plantea en este documento como un modelo de multilateralidad de
polos de desarrollo industrial, económico, inclusive de desarrollo en las balanzas comerciales, contraponiéndose ferozmente a lo que ellos consideran la hegemonía o el dominio total de la economía capitalista de los Estados Unidos y de los países más desarrollados de Europa Occidental, todos integrantes de la OTAN, por supuesto. En ese documento hay ya, a modo de política de Estado oficialmente presentado al mundo, una declaración de guerra económica, política, de economía política, como política de Estado, a los Estados Unidos y a los países desarrollados, a los países centrales de Europa, integrantes de la OTAN, todos por supuesto países aliados al modelo occidental que lidera Estados Unidos, que lidera Estados Unidos, digamos que en todos los ámbitos de ese complejo universo que es la economía. En segundo lugar, China se integró a esa economía, por lo tanto. En tercer lugar, se creó un enorme mercado de trabajo, en parte por la proletarización de cientos de millones de campesinos que fueron utilizados de manera forzada, fueron forzados a esa nueva mercantilización de la producción en serie de distintos productos que China va a empezar a hacer, convirtiéndose en el taller del mundo. Se van a instalar las empresas occidentales en China. Cuando digo se van a instalar, se van a radicar sus fábricas, sus grandes talleres de producción en el territorio chino. Por lo tanto, hay ahí acuerdos, hay contratos, contratos comerciales, contratos de productividad, pero hay además contratos que implican algo que es necesario para el Partido Comunista Chino, digamos que es como condición sine qua non, como condición necesaria, indispensable, que las empresas que se instalen en China deben aportar todos los conocimientos tecnológicos en todo sentido, todos los conocimientos tecnológicos para la producción de esos bienes e inclusive las estrategias logísticas, es decir, el diseño en cuanto a la ingeniería de producción de esos bienes. Por lo tanto, deben entregarle al gobierno chino todos los secretos de la elaboración de esos productos, es decir, lo que viene a ser la propiedad intelectual de la ingeniería de producción, de la ingeniería de producción del bien y de la ingeniería de producción en cuanto a la instalación de las fábricas y la logística de producción como metodología de mayor rendimiento. Eso que los economistas o los administrativistas en el derecho administrativo o en la ciencia de administración llaman el know-how, es decir, todo el patrimonio, toda la propiedad que hace al conocimiento, a los planos, inclusive, de la ingeniería de producción, ingeniería y tecnología de producción. Eso es lo que recibe China fundamentalmente. Es decir, empieza a capitalizar el conocimiento de las ingenierías de producción de distintos bienes, desde los bienes más comunes de consumo a bienes que ya son insumos de producción, maquinaria para la producción. Paralelamente a ello, China viene desarrollando un fortísimo espionaje a través del cual roba tecnología de avanzada, de vanguardia, a los Estados Unidos. Y lo mismo el Reino Unido. Róbate, y hasta ahora lo están haciendo, roban tecnología en materia informática, digital, lanzamiento misilístico, por ejemplo, ¿no? Tecnología vinculada a la NASA en los Estados Unidos. Hay episodios muy concretos, históricos. Iremos viendo todo eso, esos espías chinos que trabajaron por dentro, inclusive de la NASA, espías chinos que trabajaron por dentro de distintas empresas en los Estados Unidos que fueron vendiendo esa información como topos, como agentes, vendían esa información a los agentes chinos del gobierno
del Partido Comunista Chino. Es evidente que se trata de un fortalecimiento económico del sistema de gobierno socialista que ha capitalizado precisamente los mecanismos, los medios de producción, se instalan en China, ha forzado a cientos de millones de campesinos a la esclavitud, sin derechos laborales, sin derechos sindicales, sin el régimen horario de trabajo, sin las garantías de salubridad de ese trabajo, sino que fueron al más terrible de los episodios de la producción capitalista, que fue aquella de los orígenes, de aquel llamado capitalismo salvaje, muy primitivo, incipiente, intuitivo, que concentraba, digamos, a las clases trabajadoras en sus propias fábricas, esas personas hacinadas, amuchadas en pésimas habitaciones, con malas condiciones de vida, habitaciones pequeñas, llenas de humedades, de hollín, con graves inconvenientes en lo sanitario, agolpadas, hacinadas cerca de esos centros fabriles, gente que además tenía la particularidad, esas clases bajas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, de tener muchos hijos, de ahí el término prole y de ahí proletariado, esa clase trabajadora que tenía muchos hijos del trabajo no calificado, del trabajo forzoso, con cargas horarias inhumanas de 14, 16, 18 horas de trabajo, sin las garantías por su salud, sin normas de seguridad, sin el régimen de las 8 horas, sin el régimen laboral de las relaciones laborales a través de contratos, sin el régimen sindical, de organizaciones sindicales en protección de los trabajadores, todo eso vuelve a aparecer en China, en esta China comunista, el Partido Comunista Chino, que se abre al capitalismo de la peor manera, robando tecnología, robando información, haciendo espionaje, instalando fábricas occidentales, exigiendo el conocimiento de la tecnología para la producción de esos bienes, exigiendo todo el conocimiento de la logística o del diseño en la producción, en las tareas, en las clasificaciones y separaciones del trabajo, todo capitalizando al Partido Comunista Chino como el partido de gobierno que funde al Partido Comunista y al gobierno con el Estado chino. En este régimen, hablar del Estado Popular Chino es lo mismo que hablar de Partido Comunista Chino y hablar del capitalismo como un modelo asumido por el gobierno chino a partir de Deng Xiaoping y que se va a desarrollar exponencialmente, es hablar de una política económica de Estado de enriquecimiento y capitalización del Partido Comunista Chino, de los integrantes del Partido Comunista Chino, como política de Estado. Estado y partido son la misma cosa, es un partido único, un partido marxista, marxista-leninista, así lo manifiesta en el último Congreso, y Xi Jinping así y se manifiesta inclusive admirador del modelo soviético, no admiten elecciones libres, no admiten libertad de expresión, no admiten pluralidad de partidos políticos, es el régimen del partido único, por lo tanto hablar de capitalismo en China es bastante relativo, es hablar de un capitalismo de Estado, un capitalismo de gobierno en las esferas del Partido Comunista Chino. Es necesario incluso que los empresarios chinos tengan su membresía correspondiente al Partido Comunista Chino. Deben integrarlo, formar parte, aportar sus cuotas, ser militantes con la membresía de reconocimiento a esa persona como integrante activo del Partido Comunista Chino. Vamos a seguir con este tema. Es enorme, es realmente enorme. Y esa es la China que pretende conquistar el mundo, que anda por acá en la vuelta, planteando tratado libre comercio, bases marítimas, esas bases extrañas como en la Patagonia, en el norte de la Patagonia Argentina, esas bases extrañas que replica en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, esa China que hace todo a carpetas cerradas, que hace acuerdos a espalda de los pueblos de nuestros países, esa China que le plantea la guerra a Estados Unidos
y que le advierte que tiene pensado invadir Taiwán, que es uno de los 4 pequeños dragones para ellos de ese oriente que han despegado totalmente, que se han desarrollado y que integran el mundo de los países desarrollados. Me refiero a Taiwán, Hong Kong, Japón, Corea del Sur y también Singapur. Son esos 4 o 5 dragones, pequeños países en dimensión y en población respecto a China, que es gigantesco, que es un país de prácticamente 1.400 millones de habitantes, y es increíble cómo países de las dimensiones de Taiwán, con 26 millones de habitantes, Japón sí ya con mayor cantidad de habitantes, creo que está arriba de los 120 millones de habitantes, Corea del Sur con 58 millones de habitantes, son las economías más poderosas del mundo. Integran la escala de los 10 primeros países a nivel económico, económico productivo, industrial, tecnológico y de relaciones comerciales. Países todos con modelos republicanos democráticos. Países que no han sufrido esta revolución cultural del marxismo-leninismo, del comunismo, que sí sufrió, o si vos querés, operó para aquellos que adhieren a esta ideología, para nosotros es realmente sufrirla. Bueno, operó esta revolución cultural en esa China continental. En estos otros países, Taiwán, que pretende China unirlo como una parte más de esa China, de la China popular, Taiwán que tiene tradiciones milenarias, con una polivalencia en religiones impresionante, con una diversidad religiosa espectacular, con un país que ya hace mucho tiempo vive un régimen republicano, democrático, de economía capitalista, bueno, plantea su resistencia feroz a esa pretensión china. Ahí se va a complicar esa zona del mundo, veremos qué pasa, se va a complicar. Taiwán no quiere ser invadida y no va a entregar fácilmente su independencia, su autonomía, su soberanía. Eso lo plantea todo el pueblo taiwanés y su gobierno. Vamos a seguir, si te parece, Ramón, venimos con la nota que realizamos con el investigador y coronel retirado Roque García respecto al no título, a la falta de título, al título falso de Daniel Olesker. Quédate ahí.